Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre los pueblos. Daremos gracias a tu nombre y alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo el Señor, la palabra de Dios hecha carne y acción por nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, muy queridas familias que nos escuchan, que participan de esta celebración eucarística en este cuarto domingo del tiempo ordinario. En esta liturgia que vamos a escuchar, el libro de la palabra de Dios llama nuestra atención. La palabra escrita, al ser proclamada, se actualiza de modo que podemos decir: Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio. Pero es necesario que la palabra sea escuchada y meditada para que podamos darle respuesta con el canto, las aclamaciones, la plegaria, la confesión de fe. Al escuchar la palabra, ojalá seamos capaces de asombrarnos y decir, como los oyentes de Cristo: jamás hombre alguno habló como este. Nos unimos todos a las siguientes intenciones para esta Eucaristía. En primer lugar, encomendamos el eterno descanso de Valentina Arias González, estudiante del programa de Ingeniería y que desafortunadamente fue una de las víctimas de la masacre en Buga. Encomendamos a su familia que sufre este terrible dolor y a sus compañeros que también fueron asesinados. El eterno descanso también de María Lourdes Aguilar, abuela del egresado Juan Carlos Castillo Aguilar. Jorge Rodríguez, familiar del estudiante Luis Carlos Chávez López. Marcos Gómez Carvajal en su primer aniversario. Elvia Rosa Benjumea, Marco Tulio Carvajal, Johan Zuluaga Carvajal, Alexander Flores Carvajal, Bolívar Chávez Ordóñez. Tenemos en cuenta también el eterno descanso del doctor Carlos Holmes Trujillo, fallecido esta semana, y de Javier Fernando Ortiz, fallecido también esta semana. Pidiendo la fortaleza
a Dios para las familias Arias González, Castillo Aguilar y la familia Rodríguez. Darle gracias a Dios por la vida de María Alejandra Melo Morales, Andrés Cibaja, Luzaida Carvajal y Olga Carvajal. Y pedir por la salud y el bienestar de Alba Pineda de Chávez, Jonathan Alonso Cardona, Octavio Herrera, Rocío Libreros, Rosa Soraya Gavanzo y Luis Carlos Escobar. Escuchar a Cristo como la palabra que nos guía es una invitación también al cambio de vida, a la conversión. Por eso, escuchando a Cristo, debemos reconocer que a veces nos alejamos del camino de Dios. A eso le llamamos el pecado. Con humildad delante de Dios, reconozcamos nuestra condición de pecadores. Jesús nuestro, la palabra expresada por el Padre, líbranos de todo mal. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Señor Jesús, la palabra de Dios hecha carne, sálvanos con tu poder. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Señor Jesús, la palabra de Dios que pasó haciendo el bien, ayúdanos a redescubrir que tú eres el Santo de Dios. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos, bendigamos y glorifiquemos a nuestro Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca
y les dirá lo que yo te mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos diciendo: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
Durante este tiempo ordinario de este ciclo litúrgico de este año 2021, leeremos o estamos leyendo, mejor, el Evangelio de San Marcos. Un evangelio que todos deberían leer poco a poco, porque a través de ese evangelio, San Marcos nos quiere mostrar quién es Jesús y nos quiere ir llevando poco a poco en una formación de la palabra para descubrir lo que quiere Dios de nuestras vidas a través de su Hijo que ha sido enviado. La semana pasada, el Papa, por iniciativa del Papa Francisco, se celebraba el Día de la Palabra de Dios. Hoy vemos a esa palabra hecha carne en acción, a esa palabra que habla con autoridad, a esa palabra al cual los espíritus inmundos, por así decirlo, salen corriendo, se retuercen, se alejan. Esa palabra que sana, esa palabra que crea, esa palabra que transforma, esa palabra que limpia. Y para entender la importancia que tiene precisamente Jesucristo como la palabra de Dios hecha carne, el libro del Deuteronomio nos dice algo muy importante. Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios, a Él lo escucharéis. Ya con ello se prefiguraba lo que el mismo Padre iba a decir, no solamente en el bautismo, sino en la transfiguración de Cristo. Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Jesús es el profeta que ha de venir. Desafortunadamente, en el mundo actual hay demasiadas voces que alejan de la palabra verdadera, voces que alejan de la verdad, voces que alejan de la salvación. Este texto del Deuteronomio está en un contexto más amplio, donde inclusive el Señor prohíbe a todos aquellos que falsifican la palabra, que engañan a través de la palabra. Y por eso prohíbe a todos aquellos que se dejan guiar por adivinos, que se dejan guiar por aquellos que leen la suerte, que se dejan guiar por los horóscopos. Es decir, que le dan más importancia a palabras engañosas que a la verdadera palabra de Dios, que es Jesucristo. Para el cristiano no hay sino una palabra, y esa palabra se llama Cristo. Algún autor, no sé si San Agustín, decía: toda la palabra de Dios, los 72 libros de la Sagrada Escritura, se pueden resumir en una sola palabra: Cristo, el ungido de Dios, la palabra de Dios que vino a nosotros. Entonces, aquello que ya anunciaba el Deuteronomio, de alguien que iba a tener la palabra de autoridad y que empezó a darse en los profetas que anunciaban la palabra de Dios. Una palabra que no podía estar condicionada como la palabra de hoy a los políticos de turno. La Sagrada Escritura prohibía que el profeta fuera un aliado del rey o fuera un aliado de su tiempo, de la política de su tiempo. Tenía que ser una persona libre. Y por eso todo aquel que no seguía la palabra de Dios, sino que trataba de contentar a través de palabras engañosas, como lo escuchamos en tontas personas que a través de diferentes medios tratan de embaucar y engañar a la gente. El Señor dice: el profeta es alguien que habla con libertad, porque habla mi palabra, no la palabra que la gente quiere escuchar.
No la palabra que escuchamos en muchos programas, en muchos grupos religiosos que simplemente o enseñan lo que la gente quiere escuchar o se van al otro extremo que condenan absolutamente todo. Esa no es la palabra de Dios. Y por eso el evangelista San Marcos nos trae un hermoso texto que sitúa a Jesús en un lugar, la sinagoga, el lugar de la reflexión de la palabra de Dios, de la Torá en el pueblo judío, donde se meditaba precisamente la ley dada por Dios a través de Moisés y de los profetas. Pero también, algo muy importante, el Sabbat, el sábado, el día del Señor. Pero ¿qué había pasado en los tiempos de Jesús? Se había corrompido la sinagoga y se había corrompido el Sabbat. La sinagoga porque muchos se aliaron precisamente con los sumos sacerdotes y el pueblo romano y el paganismo. Y el Sabbat porque se había convertido en una cantidad de leyes impracticables. Por eso Jesús, en un día corriente, en un Sabbat, hizo lo de todos los judíos, fue a la sinagoga a enseñar. Y lo primero que impacta es lo que dice el texto. Se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Es decir, la palabra de Cristo mostraba quién era Él. No es como nos puede pasar a muchos sacerdotes o religiosos, que una cosa es la palabra y otra cosa es la vida. En Cristo, su palabra es su vida y su vida se convierte en palabra. Y como es la palabra de Dios, es la palabra que todos deberíamos reconocer como una palabra de autoridad. No hay, hermanos, en ninguna doctrina, en ninguna filosofía, una palabra tan grande, tan profunda, tan verdadera como la palabra del Evangelio, como las palabras de Cristo. Y nos coloca un gran ejemplo, y es de aquel hombre que se puso a gritar en la sinagoga porque tenía espíritu inmundo. ¿Cuántos espíritus inmundos en tantas personas? ¿Cuántas personas que se han ido dejando llevar por tantas cosas ajenas al Evangelio, ajenas a la palabra de Dios, ajenas al mensaje de Dios? Jesús viene precisamente a desenmascarar aquello que está en nosotros y que nos aleja de Él. Por eso este hombre se pone a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Será, hermanos, que nosotros descubrimos en Cristo al Santo de Dios? ¿Será que nosotros descubrimos en Cristo la palabra de Dios para nosotros? ¿Será que nosotros descubrimos en Cristo el mensaje de vida, el camino, la verdad que todos debemos vivir y pronunciar? ¿O Cristo simplemente lo tenemos para ciertas ocasiones, pero su palabra se nos hace difícil, pesada, invivible? ¿Cómo así que yo debo perdonar? ¿Cómo así que yo debo caminar con mi enemigo? ¿Cómo así que yo debo poner la verdad por encima de mi propia vida? ¿Cómo así que yo no debo vivir en el engaño y la mentira? ¿Cómo así que yo siempre debo decir la verdad? Y el Evangelio nos va desgranando todo aquello que Dios quiere de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? No reconocemos a Cristo como el Santo de Dios. No reconocemos a Cristo como el enviado de Dios. No reconocemos a Cristo como el Hijo de Dios. El evangelista Marcos nos invita a que hoy le digamos: yo sé quién eres, Señor. Eres el Santo de Dios. Eres quien ha venido a mostrarnos el camino a la casa del Padre. Quien ha venido a sanarnos, quien ha venido a entregar su vida por nosotros.
Interesante lo que pasa después. Le dice el Señor, cállate y sal de él. Ese cállate es lo que se llama el secreto mesiánico. Jesús no vino proclamando, yo soy el Hijo de Dios. Jesús quiere que lo descubramos en sus acciones y en sus palabras. Lo que muchos no hicieron. Muchos lo descubrieron como el enviado de Dios. Otros lo llevaron a la cruz. Muchos se acercaron a Él confiando en que los iba a sanar, confiando en su palabra. Otros lo despreciaron, lo insultaron y gritaron, crucifícale. Hoy el mundo o la inmundicia de tantos corazones, la inmundicia de tantas personas también sigue gritando, no queremos a ese. Queremos más bien el mundo. Queremos más bien creer en otras cosas, en cosas que vienen de Oriente, en otras religiones. Queremos creer en otras doctrinas, pero no creer en el Evangelio, porque no creemos en Cristo. Solamente Jesús nos puede sanar. Solamente Jesús nos puede guiar. Y con razón termina el texto. Su fama se extendió enseguida por todas partes. ¿Será que la fama de Cristo todavía está latente en nosotros? ¿O será que Cristo es el gran extraño de nuestra vida? Preferimos estar sumidos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, y nos olvidamos que Cristo vino a estar con los que sufren, con los abandonados, con los maltratados, con los enfermos. Ni siquiera la muerte de tanta gente por este COVID-19 tal vez no nos ha tocado el corazón a muchos de nosotros. Seguimos insensibles a la palabra de Cristo. Y tal vez sea necesario que nos toque muy de cerca, con un ser muy cercano y muy querido, para que comprendamos que solamente la palabra de Cristo, solamente su evangelio, solamente su presencia nos puede dar un sentido a nuestra vida, un sentido a todo lo que hacemos, un sentido a todas las tareas. Hermanos, pensemos claramente, reconocemos a Jesús como el que tiene toda la autoridad, lo reconocemos como el Santo de Dios, lo reconocemos como nuestro Salvador, lo reconocemos como el camino, la verdad, la resurrección y la vida nuestra. En la respuesta está verdaderamente el saber si somos buenos cristianos o si estamos alejados del mensaje de Cristo. Con fe y confianza en Dios, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que nos ha dado su Hijo Jesucristo, renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con fe y confianza en la palabra de Dios que siempre nos escucha, oremos al Señor nuestro Dios. Por todos los que ejercen en la Iglesia el ministerio de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor.
Por los que dedican su vida a la enseñanza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que ejercen la noble y delicada profesión de buscar en la interioridad del hombre, los psicólogos, los psiquiatras, los pedagogos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los profesionales de la palabra, los periodistas, los escritores, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que un domingo y otro escuchamos la palabra autorizada de Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio leemos al Señor nuestras peticiones particulares. Señor Dios nuestro, tú nos has dado la buena noticia de la salvación. Por medio de tu Hijo, el profeta anunciado. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar, y conviértala en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo,
santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme a cada uno de nosotros en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Buenaventura y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Valentina, el doctor Carlos Holmes, Javier Fernando Ortiz, María Lourdes, Jorge, Marcos, Elvia Rosa, Marco Tulio, Johan, Alexander y Bolívar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la palabra y el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso con fe y esperanza, confiando en Cristo, la única verdad de nuestras vidas, digamos todos con fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En familia, deseo un fraterno y cariñoso saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, la palabra de Dios pronunciada por nuestro Padre, la palabra encarnada, la palabra hecha alimento de salvación para todos nosotros. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía,
milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos en nuestra boca y en nuestra vida la palabra de Cristo, para que su fama se extienda por todas partes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Quedamos con la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos por América Latina. Tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño en tus brazos. América despierta, sobre tus cerros despuntas la luz de una mañana nueva, día de la salvación que ya se acerca. Sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz.